vieron los ingenieros que las cajas de velocidades también podían aportar demasiado al tema del mejoramiento, no solamente del performance de la máquina en cuanto a aceleración, en cuanto a torque, sino en cuanto a confort y economía en combustible. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Las especificaciones que vamos a tratar hoy, vamos a hablar, uno, sobre el resumen de las clasificaciones y dos, las especificaciones que tienen los fabricantes. ¿Qué es una caja de cambios? Una serie de engranajes o de artilugios llamados piñones, en fin. Por eso a estos aceites también los llaman aceites de engranajes, aceites de piñones, ¿sí? Que se encargan de realizar un movimiento de un motor que es térmico y que está encargado de hacer funcionar algo. Entonces, aquí en este caso, pues hoy vamos a hablar de automóviles, después trataremos el tema de camiones, que es otro mundo totalmente diferente y especializado, pero muchas de las normas incluso pueden ser similares para ambos casos. ¿Cuáles son las funciones que tiene que tener un aceite de una caja de velocidades, una caja de cambios o una transmisión, también como se le indica en Europa? Nosotros conocíamos las cajas de velocidades como la cajita, la de la palanquita, ¿sí? Y a la transmisión la llamábamos lo que era la diferencial, o lo que le decían antiguamente el huevo, ¿sí? Que era la parte trasera de algún camión o de algún vehículo grande. Pero, ¿qué pasó? Las cajas de velocidades comenzaron a fusionarse con los diferenciales, ¿sí? O con los pares cónicos, que también los conocen así, y comenzó a hacerse un solo grupo que en muchas partes del mundo se conoce ya es como transmisión. Entonces, ¿cuál es la función de un lubricante para transmisión? Lubricar como primera medida es lo más importante. Segundo, y que es demasiado importantísimo ahora actualmente, que es el de refrigerar, el de transmitir fuerzas, porque no solamente es transmitir fuerzas livianas, sino fuerzas muy avanzadas en casos donde se requieren torques elevadísimos, mantener unos valores de fricción siempre, siempre justos, siempre exactos para que todo funcione bien y de proteger en sí las piezas internas de esas transmisiones. Ahora, la estructura de una caja de cambios, ustedes la pueden ver ahí. Básicamente es una serie de piñones. Antiguamente eran rectos, ahora son helicoidales, con una cantidad de selectores para los cambios. Si antiguamente se hablaba de 1, 2, 3, 4 cambios, actualmente hay 5, hay 6, hay 7, hay 8, hay 9 cambios, dependiendo de lo que la tecnología del vehículo requiere. También, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cómo funciona una caja de velocidades. Aquí la vamos a ver muy rápidamente, donde ustedes van a ver que esto es lo que se llama como el tren primario, tren secundario. Y aquí vamos a encontrar los diferentes tipos de cambios. En este momento tengo el selector en cambio de primera, ¿sí? Voy a colocar segunda, ¿sí? Entonces, perdón, voy a colocar en este momento primera velocidad, ¿sí? Y observen cómo la transmisión de fuerza va de aquí, pasa por este piñón, nuevamente va acá y ahí sí tiene una salida. Al seleccionar este piñón que está aquí con la primera velocidad, vamos a lograr una primera velocidad. Si quiero colocar la segunda velocidad, pues observen que ya cambia el piñón que va a trabajar el tema. Entonces, en este caso ya trabaja es este piñón, que es el que se va a encargar de la segunda velocidad. Si vamos a hacer un cambio a tercera velocidad, entonces el selector lo vamos a correr para acá, entonces observe que ya va a trabajar otro tipo de piñones, entonces observe el ingreso, la salida, ¿sí? Acá. Si voy a colocar cuarta velocidad, entonces observen que la cuarta velocidad es la que llaman directa o es la que es casi que al mismo par de torque como que lleva el motor, ¿sí? Entonces aquí ya tengo más velocidad, menos cantidad de torque, ¿sí? Y acá la quinta velocidad es ya la de alta velocidad, ¿sí? Entonces esa es como la forma como se trabaja una caja de velocidades en cuanto a su secuencia de
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta en este caso, y aquí vamos a ver la reversa. Para el tema de reversa, entonces ustedes ahí lo ven, tenemos la reversa puesta ahí, ¿sí? Y sigamos. Un momento. Cuando se habla de estructuras de un engranaje hipoide, ¿qué es un engranaje hipoide? Lo que nosotros conocíamos antiguamente como diferencial, que todavía se sigue llamando así, pero se llama grupo hipoide o grupo de par cónico hipoidal, ¿sí? Esto es un engranaje hipoide. Y aquí ustedes pueden ver en este momento cómo es que funciona ese engranaje haciendo un trabajo de, observenlo acá, de empalme de lo que es la fuerza que viene del eje a mandarlo hacia las ruedas. Esa es como la forma como trabaja el eje hipoidal, ¿sí? También lo vamos a ver aquí en esta otra secuencia un poquito más certero, más de frente para que lo vean. Antes se llamaba helicoidal porque tenía esta toma o este eje de ingreso quedaba exactamente aquí en el eje de la mitad de esta corona, pero cuando se volvió hipoide se logró conseguir unas fuerzas, un par de engranaje mucho más especial e hizo que la diferencial trabajara de una mejor forma. Hay diferenciales que para evitar el resbalamiento, por ejemplo, si una rueda queda levantada, pues el carro no funciona porque quedaría una rueda en vacío y la otra queda sin trabajo. Se crearon las transmisiones con diferenciales tipo LS, diferenciales de deslizamiento limitado. Y estos diferenciales de deslizamiento limitado tuvieron aquí un montón de discos para lograr frenar o frenar este eje para poder lograr el trabajo correcto de una toma de fuerza siempre correcta a las dos ruedas para que no quedaran patinando. A esto que se llama diferencial de deslizamiento limitado o LS, se le coloca un aceite que tiene que ser especialmente para ese tipo de diferencial de deslizamiento limitado. Y ese se conoce, a que ustedes lo pueden ver en esta filmina, en este caso de este 85W90, donde dice LS. Acá lo pueden ver grandecito para que vean. Solamente para estos tipos de diferenciales se puede trabajar el tema del LS tal y como ustedes lo están viendo ahí. Pero entremos al tema de las normas. En las normas, en los engranajes que son de tipo multígrado, no de ATF, sino multígrado, vamos a encontrar que la norma que rige mucho este tema es la norma API del American Petroleum Institute, con una norma que se llama la GL. GL viene de Gear Lubricant, para que lo tengan ahí en la cabecita y se acuerdan de dónde viene el GL. Se conoce como GL1, el primero que se hizo, luego el GL2, GL3, GL4 y GL5, que es el más actual, donde el GL1 tenía una carga para engranajes cónicos o helicoidales de esa época donde no había prácticamente aditivos, era algo de aceite, era un aceite que trabajaba para esa carga, eso es hace muchos años. Luego se creó para los engranajes helicoidales, donde le colocaban el 1.5% de aditivos para ciertas condiciones, para control de temperatura, algo para un poquito de mejoramiento, que no hubiese oxidación. Luego, con el paso del tiempo, se sacó la GL3, que es para las cajas de cambios manuales de la gran mayoría de vehículos de los más clásicos que conocemos, más antiguos, no vehículos clásicos antiquísimos, sino los vehículos de vieja guardia, digámoslo así, donde había hasta un 2.7 de aditivos. Y luego vino la generación de las cajas actuales, las de GL4 y GL5. En las cajas GL4 o en las transmisiones manuales donde se aplique GL4,
es porque ya lleva un 4% de aditivaciones para cumplir con que no haya oxidación, con que no haya espuma dentro del sistema, donde haya forma de controlar un poco los sedimentos que queden adentro, donde haya forma de mejorar la temperatura. Y el GL5 está diseñado para cuando existen engranajes hipoides o cajas de manuales de cambios manuales ya más avanzados. Importante que tengan en cuenta algo. Estos aditivos que están aquí pueden en la gran mayoría ser totalmente diferentes a los aditivos que están aquí, porque aquí ya habrán otro tipo de materiales dentro de la caja de velocidades que requieren otros tipos de aditivos y no necesariamente es que en mi carro, si tiene GL4, le voy a poner uno mejor, el GL5. No, eso es erróneo. Tienen que verificar muy bien en los carros qué quieren colocarle. Si GL4 porque el vehículo así lo indica en su manual o el GL5. Eso depende de lo que indique el manual del fabricante. Y se puede colocar GL4 o GL5. Liquimol incluso sacó una serie de aditivos muy actualizados, perdón, de aceites muy actualizados, donde se cumple en algunos casos un 75-90, que te puede decir, oye, yo cumplo con la GL4 y GL5 a la vez. ¿Sí? Es porque tiene una incorporación de aditivos que tratan de cumplir con las dos condiciones. Pero, por favor, GL4 es un cuento, GL5 es otro. Veamos los aceites. Entonces los podemos ver acá. Entonces aquí tenemos, pues esto es de la generación que ya que le estaba comentando, GL4, GL5. Esto es solamente GL3 más, es un tipo de mejoramiento del GL3. Y observen aquí, siendo todos GL5, cumpliendo la norma GL5, GL5 se puede cumplir en un 85W90, se puede cumplir con un 75W90, con un 85W90 o con un 75W140, ambos tipo LS. Observe que este es 8590, pero nada que ver con este porque este ya es LS. Acuérdense para los diferenciales donde teníamos los embragues para poder mejorar el tema de que no hubiese deslizamiento o patinamiento de las llantas en un terreno fangoso o algo así. Ahora, los nuevos aceites. ¿Qué ha pasado con los nuevos aceites? Entonces, los nuevos aceites, observe que ahora se habla mucho de MTF, ¿sí? ¿Qué es MTF? A propósito, es Manual Transmission Fluid, ¿sí? Donde me indica que ahora vienen con unas viscosidades muy exactas y muy perfectas. ¿Para quiénes? Para los nuevos tipos de cajas de velocidades y diferenciales, donde lo que se requiere es que haya muy poco rozamiento, donde haya una compatibilidad con los materiales absolutamente perfecto de las cajas actuales, porque cada vez las hacen con materiales muy especiales y donde la viscosidad y la absorción de presión son muy exactos, tienen que tener una relevancia muy grande. Entonces aquí hay unos aceites como el MTF 5100, que en este caso es un 75W, o el MTF 5200, que es un 75W80, que permiten cumplir con los requisitos de las cajas de velocidades de turismo modernos. Turismo llamamos a todos los automóviles que se están moviendo en el mercado mundial. ¿Sí? Estos aceites son muy especiales y ya son para todos los sistemas de cajas de velocidades actuales. Por eso los que ya le había mostrado anteriormente, en este tipo de cajas de velocidades que las vamos a ver más adelante, ya no aplican, solamente se requeriría de estos tipos MTF. Digamos, entremos al tema de la caja de cambios automática. En la caja de cambios automática ustedes ya no ven piñonería convencional como la que veíamos en el otro lado, donde teníamos que los piñones de primera, de segunda, tercera. No, aquí encontramos una serie de cintas de frenos y unos embragues que a medida que los acoplamos vamos a lograr unos diferentes tipos de cambios según el requerimiento del fabricante. Otra cosa que ustedes también van a encontrar es que el embrague, que en el anterior caja de velocidades era mecánico y usted tenía que apretar o pisar un pedal del clutch, aquí es
hay una turbina, aquí hay un aparatejo que se encarga de hacer el cambio automático y por eso se llama caja automática. ¿Sí? Cuando lleguemos a hablar estrictamente de cajas automáticas, que es en otro módulo, porque el día de hoy es solamente de normas de estos tipos de cajas, estudiaremos específicamente qué hace cada uno y qué hacen los aceites en este tipo de cajas. Pero sí podemos ver acá cómo es que es la estructura de estos sistemas donde encontramos los satélites, los planetarios, en fin, esto es una estructura muy diferente a lo que se veía en la caja de velocidades convencional mecánica. Veamos ahora también que las normas que cumplen para estas cajas automáticas, ya vimos, ¿recuerdan? Los GL4, GL5, las mecánicas, ahora vamos a ver en las automáticas cuáles son las normas. Entonces, ATF, primero, ¿qué es ATF? Automatic Transmission Fluid, que son aceites para transmisiones automáticas, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencian de las cajas de cambios convencionales? No tienen una indicación típica de viscosidad. Usted no va a encontrar que este es viscosidad tanto, no. Son de una viscosidad muy baja, pero que puede variar de acuerdo al índice de viscosidad, que sí tiene que ser mucho, pero muy, muy elevado. Casi siempre por encima de 180. ¿Sí? Entonces, observe que esto ya es otro cuento. Tienen un valor de fricción definido, o sea, el caso aquí es especial. Ese es el que se requiere para cada tipo de normatividad. Cuando se hicieron las normas, se empezó hace muchos años, en 1957, con algo que se llamó tasa, ¿sí? Luego cambió en el 67 a DERRON y el primer DERRON que existió fue el DERRON B. Luego salió en el 73 el DERRON C, o DERRON 2, ya se llamó DERRON 2C. Luego el DERRON 2 D, luego el DERRON 2E, y hubo un cambio fundamental hacia el 94 cuando se complementaron o se implementaron los sincronizadores, perdón, los sistemas de embragues ya más sofisticados para este tipo de cajas automáticas. Y entró el DERRON 3. El primer DERRON 3 que entró fue el F, luego el DERRON 3G, y actualmente estamos en el DERRON 3H y en el DERRON 6. No existe DERRON 4, DERRON 5, existe DERRON 6. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta para sus normas. Ahora, en estas mismas normas, ustedes van a encontrar de que existen otras que las llaman MERCON. Entonces, DERRON lo desarrolló una de los que más comenzaron a trabajar con las transmisiones automáticas en Norteamérica, que fue la General Motors, ¿sí? Entonces, DERRON, entonces ustedes acá lo pueden ver, al igual que habíamos visto en la ficha de atrás, como DERRON 2, DERRON 2E, el DERRON 3, el DERRON 3H, pero observen que a la par, Ford también desarrollaba transmisiones automáticas y a ellos se les ocurrió llamarlos MERCON. Entonces, toda norma que venga de Ford para cajas automáticas se llamará MERCON y para General Motors se llamará DERRON. En el MERCON empezaron en 1987 como tal a llamarse así y actualmente está el MERCON 5 y MERCON 6. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de normas que las dicta Chrysler que se llama la ATF más 2, ATF más 3 o ATF más 4. Ustedes van a encontrar de todas estas normas en sus diferentes tipos de catálogos, entonces ya saben de dónde sale. Este ATF2, ATF3 y ATF4 incluso fue tomado por muchas otras marcas de vehículos como Mercedes, como otros, donde colocaron, este es un aceite que es Mercedes-Benz tipo ATF4 más o ATF más 4 o ATF más 3. Sigamos. Las temperaturas en una caja de velocidades o en una transmisión automática son relativamente elevaditas. De por sí, por eso es que a usted le dicen que cuando esté en frío se toma un nivel y cuando esté en caliente se puede tomar otro nivel. ¿Por qué? Porque la temperatura cambia.
Entonces observen aquí en esta tabla, como puede ver acá, esto es normal de que esté aquí en este sitio y que cuando esté frío esté acá. Entonces cuando usted lo toma en frío tiene que estar aquí. Cuando lo toma en caliente debe subir y quedar aquí donde dice la línea de hot. ¿Sí? Ahí me está indicando que la temperatura ya subió a lo que en este momento estamos hablando de 70 a 75 grados, que es la condición normal. ¿Ok? Ahora, veamos ya los aceites para las transmisiones o cambios automáticos. Entonces, aquí observan un 1100, un 1200, un 1800, un 8100. Y aquí les dejo algo bien interesante. Antiguamente se hablaba de que los aceites para las transmisiones automáticas no se cambiaban jamás. Eso era una condición que sucedía mucho en Europa y en ciertos sitios de Estados Unidos donde las condiciones técnicas por donde estaban esas cajas eran terrenos totalmente planos, donde no había condiciones muy severas, superagrestes para que la caja de velocidades pudiera afectarse debido a una alta temperatura y a que el aceite perdiera sus propiedades debido a la cantidad de calor que hace que el aceite se degrade y forme grumos, así sean muy pequeños, pueden trabajar, pueden tener problemas dentro de las transmisiones automáticas. Entonces, se llegó a un consenso en lo cual, por ejemplo, los ATF se deben cambiar entre 80 a 120 mil kilómetros dependiendo del tipo de vehículo y del tipo de transmisión. Veamos las transmisiones, los aceites de transmisión y vamos a empezar con los de los vehículos más antiguos. Esto de las cajas de velocidades está desde mucho tiempo atrás, las cajas automáticas, pero también las cajas automáticas de antaño, pues requerían unos aceites que fueran Teflon 3. Y observen ustedes acá que muchos de estos eran de las cajas de velocidades tipo ZF que equipaban la gran mayoría de vehículos de esa época. Entonces se hablaba mucho de Caterpillar, MAN, Allison, observen aquí la Norman Dexron 3G y la Ford Mercon solita. Aquí hablaba de una norma muy antigua de BM, la 236.81. Aquí una Allison C4. Esto es para aceites para condiciones de vehículos anteriores, pero quiero hacer notar algo. Aquí los que tenemos, en este caso, ambos son sintéticos, indicándome una ventaja técnica en cuanto a sus aditivaciones para ese tipo de vehículos. Entonces, ténganlo en cuenta, esto es el de las transmisiones más longevas. ¿Sí? Veamos ahora este otro. El ATF 1100 es el ATF más universal que existiría para los vehículos viejos en fabricaciones anteriores al año 2000. Entonces, observe que ya al año 2000 ya hay un aumento, una mejora en las cajas de velocidades y se requiere de un aceite como este que ustedes ven acá, que es ATF2, ATF3, donde este ATF 1100, que su nombre se llama así, ya podía trabajar para ese cambios automáticos para los que fueran ya Mercedes, Porsche, Ford, BMW, Volkswagen, de los tipos europeos, y también trabajaban para Toyota o Hyundai. Este es como el aceite más convencional y normal de los que existen de la gama más moderna. Luego, no, pues sigamos viendo este. En este aceite 1100, que les comentaba que es un aceite muy universal, observen algo, cumple con la norma de RON 3G, ¿se acuerdan que la vimos? Cumple con la de RON 3H, que era una más sofisticadita, cumple con una Ford Mercon, ¿sí? ¿Sí? Observe de que cumple con muchas normas Caterpillar, ZF, MAN, en fin. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Vamos al siguiente. Este es uno de los aceites más sofisticaditos y, digamos, con un abanico gigantesco de aplicaciones. Se sirve para todo tipo de cajas donde se requieran este tipo de especificaciones que ya las vamos a ver. Entonces están para vehículos que sean ZF de los más actuales de 6 velocidades, de 6 HP, donde sea para las de Mercedes de 5 marchas, para Ford, BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, más avanzaditas. Y veamos las normas que aplican para cada uno de ellos. Observe el portafolio tan inmenso de cajas de velocidades, de normas para cajas de velocidades que puede cumplir. De RON 3H, ya esto es Former con 5, ¿sí?
¿sí? Que ya viene para cajas mucho más actuales, para Hyundai SP2, SP3, cumple una norma japonesa que también los japoneses, aunque crean que solamente es en motos, los japoneses tienen normas en transmisiones y en motores, en este caso es la 1A, ¿sí? Cumple normas Mazda, cumple normas Kia, cumple normas Mitsubishi, Nissan, para todo este tipo de cajas automáticas que ya son más avanzadas, más tecnológicas y más especializadas. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta en este tema. Mire todas las normas que puede cumplir de las cajas ZF. Y esto significa que hay cajas que le dicen, no, yo tengo que utilizar una 2F o una 11B o una 17C. Este aceite cumple para muchos tipos de cajas. Las cajas ZF pueden estar colocadas en un Volkswagen, pueden estar colocadas en una BM, pueden estar colocadas en una Porsche o en una Ford, en fin, es una empresa que fabrica cajas de velocidades de equipo de origen para muchas marcas de vehículos, entonces ténganlo en cuenta. Por acá habla también de Void, ¿por qué? Porque este aceite puede llegar a servir para transmisiones o transmisiones automatizadas o vehículos que lo requieran de tipo camiones, que como le digo, lo vamos a ver después. TopTech ATF 1600. Este es un aceite muy especializado y ya su requerimiento es única y exclusivamente para vehículos de 7 marchas de Mercedes-Benz, cuya fabricación hayan sido antes del 2010. Entonces, ahí hay muchas cajas de velocidades en el mercado que requieren este tipo de aceite y él está cumpliendo una norma específica, que ustedes la pueden ver acá, esta es la página de Mercedes-Benz en Alemania, donde está diciendo que las 236.14 es un aceite que para ellos, aquí como su nomenclatura la indica, es para Mercedes-Benz AG, ¿sí? De Stuttgart, Alemania, ahí mismo lo colocaron ellos. Y también ahí en la misma página dice que Liqui Moly cumple con el TopTech ATF 1600 y que le da la normativa. Entonces observe que cumplimos con la norma de ellos. Acá incluso está el link para que ustedes lo puedan ver en la página de Mercedes-Benz, donde indica que este es el aceite correcto para este tipo de cajas de velocidades. ¿Listo? Sigamos. 1900. Este es otro tipo de aceite de cajas de velocidades, pero ya es mucho más avanzado para cajas de velocidades donde tengan que cumplir con la 236.15 de Mercedes-Benz. Y esto es para cajas de 7 velocidades cuya fabricación fue después del año 2010. Luego de este salió otro aceite que no lo tengo en esta presentación, que es un aceite para cajas de 9 velocidades, que yo les daré una aplicación después para que lo tengan y sepan cuál es. Vayamos a otro aceite, este que se llama TopTech ATF 1800. Y este aceite tiene una connotación especial. Es un aceite que, a diferencia de los anteriores que vimos, tiene una baja viscosidad. Y esa baja viscosidad no es que la haga sentir menos que los demás, sino que requiere esa baja viscosidad, pero al mismo tiempo una tenacidad muy elevada a controlar las fricciones internas que existan en las nuevas cajas de cambios automáticas. Entonces, la ZF, que es la 8HP, que es de las últimas que existen de 8 marchas, que equipan la Volkswagen, Audi, Hyundai y Nissan, esas ya vienen para este tipo de aceites. Ahora más luego vamos a ver en qué vehículos puede llegar. Pero quiero que observen que ellas ya recuerden algo. ¿Se acuerdan ustedes de las normas DERRON, de las normas MERCON? Observe que este ya es DERRON 6 y además es for MERCON LB. ¿Sí? ¿Sí? Y esto LB significa baja viscosidad, que en MERCON es para ese tipo de cajas de velocidades, de viscosidades muy bajas. ¿Sí? Y observe, puede cumplir todas estas normas de BM, cumple esta norma de Fiat, la de Land Rover, de Honda, de Mazda, de Mercedes-Benz, de Nissan, de Volkswagen. Observe que casi siempre las normas empiezan con 236 o 235, en fin, y ahora luego vamos a hablar de ello, pero recuerden muy bien este aceite porque este es muy importante. De aquí para atrás, todos estos aceites pueden servir también para ciertas servodirecciones
En este caso, donde lo requiera que sea una 1800, puede tener la servodirección. Y de los ATFs 3 que estaban atrás, esos sirven también no solamente para transmisiones automáticas, para todas las, sino también para todos los servos o direcciones hidráulicas que ustedes conocen en el mercado. Vamos a ver ahora un cuento muy importante y es la estructura de las cajas semiautomáticas, ¿sí? O automatizadas o secuenciales, tiene un montón de nombres. Unos las llaman triptónicas, otras, bueno, tiene un montón de nombres. ¿Y qué son? Son cajas de velocidades que ustedes las ven con piñones mecánicas, pero cuya estructura se volvió automatizada gracias a que tienen un sistema electrohidráulico que hace que los cambios se hagan de una forma ya dirigida por un computador. Puede tener dos embragues secos o dos embragues húmedos de acuerdo a lo que indique el fabricante. Entonces, aquí observe el grupo de los embragues, como les indico, puede ser seco o húmedo de acuerdo a lo que indique el dueño, el que hizo la máquina, el que hizo el vehículo. Entonces, acá pueden ver, estos, por ejemplo, son ya embragues húmedos. Observe que el aceite prácticamente está sumergida toda la transmisión en este aceite y esto le da una connotación importantísima. Puede haber cajas de velocidades donde el aceite de la caja de velocidades o de la transmisión que está aquí se comparta con el mando electrohidráulico que puede estar aquí dando los cambios. Otra donde le diga, no, yo el aceite de aquí es uno y el del mando electrohidráulico es otro. Y hay otra caja de velocidades donde dice, no, yo no quiero estos embragues húmedos metidos dentro del aceite, los quiero afuera. Entonces recuerden que hay esas cajas con diferentes tipos de indicaciones técnicas. Ahora, aquí pueden ver cómo trabaja uno de los embragues. Entonces, uno de los embragues maneja un grupo de piñones para dar una serie de cambios y aquí con el otro grupo de embragues puedo dar otra serie de cambios y así sucesivamente puedo ir cambiando de primera a segunda, a tercera, a cuarta, pero lo va haciendo un sistema electrohidráulico controlado por un computador e indicándole a los embragues en qué momento deben abrir o deben cerrar para hacer esa función. ¿Correcto? Entonces, ténganlo muy en cuenta porque es bien interesante. ¿Qué aceites son los que se utilizan para este tipo de cajas como las que acabé de hablar, secuenciales, automatizadas, semiautomáticas, como las queramos llamar? Esto ya es un tema muy de Volkswagen, muy de Skoda, muy de BMW, de Ford, de SEAT, de muchos tipos de vehículos actuales donde se habla de ya condiciones muy especiales. Observe que aquí tenemos el 8100 que lo habíamos visto anteriormente, tenemos el 5100 75W y aquí tenemos uno que también es el 5300 que es el 70W-75W. Estos son los aceites que ya comienzan a cobrar vigencia en este tipo de vehículos para este tipo de cajas. Quiero a propósito del tema mostrarles que ya incluso la cara, la figura de los aceites ha comenzado a cambiar. Entonces, este que teníamos como el 8100, observe que mucha gente dice, ah, ya lo conozco por esto. Observe cómo viene ahora la estampa, la figura del aceite, pero es el mismo. Entonces, si usted actualmente va a comprar un 8100, va a venir en este nuevo formato visual y no el anterior, pero es el mismo 8100. Ahora, como les indico, nueva imagen. Vamos a ver unos casos muy curiosos, donde hay mucha cantidad de complejidad al momento de colocar el aceite para las transmisiones de este tipo semiautomáticos o secuenciales o triptónicas o cajas automatizadas, bueno, todo el nombre que ustedes le han escuchado. Existe un grupo de aceites, pero quiero que vean esta particularidad en las cajas de velocidades de Volkswagen. Hay una caja de velocidades tipo 1A, una que se llama 2A, otra que es la 3A, otra que es la 4A y otra que es la 5A.
y puede tener o el 8100 o este producto o este otro producto, y en el mando electrohidráulico siempre va a llevar este aceite para sistema hidráulico central, o puede llevar en alguna de ellas el 8100 que servirá para el mando para el sistema hidráulico central, o servirá para la caja de velocidades. Cumple las dos condiciones, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se logra saber cuál es cuál? Yo aquí tengo y he sacado varios tipos, pues ya he visto las diferencias. En este tipo de cajas que las llamamos 1A, vamos a encontrar que es una caja de velocidades de 5 marchas, de 5 velocidades, se conoce como JJU, JCX o XBM, ¿sí? Y el aceite que debe ir aquí en este es el TopTech MTF 5175W, ¿sí? Aquí no voy a indicar si quiere o no, si necesita o no el sistema hidráulico central, pero normalmente siempre que venga este MTF va a requerir en el sistema hidráulico central o en el mando para que estas cajas de cambios funcione el sistema hidráulico central, el aceite hidráulico central. Viene otra caja, la 2A, que tiene especial. Este también es de 5 marchas, pero tiene otras condiciones diferentes. Es otro tipo de caja con otro tipo de diferencia de trabajo y trabaja el mismo aceite. En esta caja, que ya es el tipo 3A, estamos hablando de 6 velocidades. No es como las anteriores, esta es de 6 velocidades. Y observen que en esta de 6 velocidades, aquí me indica la norma que debe cumplir el aceite del cambio, también lleva este mismo aceite MTF. Entonces, fíjense que de pronto ustedes dirán, pero el mismo aceite para todas, a veces se cumple, a veces no. Depende del tipo de caja y de la actualización del modelo del vehículo. Por ejemplo, en esta que es una caja de velocidades de 6 marchas, observen que en algunos casos puede tener el MTF 5100 o en otros puede tener el 5300, dependiendo de qué indicación diga la caja. Vayamos a este otro último, que es la secuencial de 6 marchas, y observe que utiliza también el 75W. Ahora, voy a mostrarles algo muy curioso. Puede que ustedes lo alcancen a ver acá, es que la ficha es pequeñita, pero quiero que vean algo. Y voy a hablar solamente de un Audi. Los anteriores que veíamos era de Volkswagen. Aquí quiero que veamos de Audi. Y ojo, voy a escoger solamente un grupo, Audi A3. Esto cambia cuando es Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi A8. Todas cambian. Y observe, aquí en este Audi A3 de tercera generación, la que llaman 8B, me indica si el vehículo es 1.0 TFSI o 1.2 o 1.4 o 1.5, 1.8 o 2.0, y observen aquí, me indica qué motor tiene, pero además de eso, aquí en la caja de velocidades me está indicando qué transmisión trae. Entonces observe que que es 1.0 y 1.2, puede traer o una manual de 6 velocidades o puede traer una automática de 7 velocidades. Fíjense por qué es tan complejo. Entonces ustedes tienen que verificar muy bien en la máquina, y este será un aceite y este será otro. Entonces observe que, miren, aquí en estos dos modelos, aquí en este 1.4, observe, puede venir con una manual de 6 velocidades o puede traer una manual de 6 velocidades automatizada o puede traer una automática de 7 velocidades automatizada también. Fíjense, tiene 3 tipos de cajas de velocidades: manual convencional, manual de 6 velocidades automatizada o automatizada de 7 velocidades. Aquí en este caso puede traer una automatizada de 7 o una manual de 6 o automática de 6, o puede tener una automática de 7 velocidades, en este caso de la 2.5 TFSI. Esto para vehículos a gasolina. ¿Y en vehículos diésel también? Sí, en vehículos diésel también existe esa condición. Por eso es que tiene que ser tan preciso que cuando ustedes le vendan un aceite de caja o vayan a colocarle a su vehículo un aceite de caja, sepan exactamente qué tipo de caja es la que lleva. Y eso lo dice el manual, o ya les doy un tip para que busquen dónde lo pueden encontrar.
En este caso, estos son motores diésel, entonces ya estamos hablando de TDI, hablamos aquí de 1.6 TDI, 1.6 TDI Ultra o 2.0 TDI. Y observen que en este tipo de cajas de la 1.8 puede venir o manual de 6 velocidades o automática de 7 velocidades, un aceite diferente para el uno y para el otro. O puede venir manual de 6 velocidades no automatizada, o puede venir manual de 6 velocidades o automatizada, en este caso de 2.8 TDI. Si ven que es relativamente complejo verificar ese tipo de cajas y por eso es que se debe tener una exactitud en lo que se vaya a hacer. Yo aquí tengo unas cajas que me tomé a buscarlas y a indicar a ver qué tipo de aceite era el que más o menos debería tener. Por ejemplo, en el caso de esta automática, o perdón, automatizada, o bueno, llamémosla automática también, Audi A3. Observen que dice Audi A3 caja de cambio directo de 6 velocidades, señores, DSG. ¿Y cuál es el aceite que debe cumplir para esto? Que es doble embrague. Aquí, mire, están todos los carros 2006, 2015, Audi A3 de y observen que cumple con el aceite doble embrague o DSG o 8100 como ustedes lo conocen anteriormente. Es el 8100 o dual clutch o doble embrague. Pero observe que aquí hay otra caja de velocidades y esta es de 7. Y curiosamente, para este Audi A3 le sirve el mismo aceite de caja de velocidades. Pues por eso les digo que, por favor, mucha vigilancia con ese tema. Tome otras de ejemplo. Audi A4. Hay una Audi A4 que tiene 5 velocidades. ¿Y cuál es el aceite que debe tener? Entonces, no es ninguno de los anteriores. Utiliza el ATF 1200 para este caso de esta caja de 5 velocidades. ¿Sí? Y es automática, pero observe que lo que utiliza es el aceite 1200. Y aquí, esta es otra caja automática, pero ya esto es otro tema aparte, que es las cajas continuamente variables o CVT, ¿sí? Donde el aceite que debe aplicar para esta caja, observe que es el ATF 1400. Entonces, mire que aquí en Audi hay un portafolio, dependiendo de las cajas, inmenso. Aquí tengo otro tipo de cajas. Transmisión automática de 6 velocidades A4, de la serie tal a tal. Aquí están los carros que cumplen de los modelos a cuáles. Y observen que aquí tengo esta de 6 velocidades y esta de 6 velocidades cumpliendo con la misma norma. Perdón, con normas similares y además con el mismo aceite. ATF 1800. En este caso, no es 8100, no es 1200, no, es 1800. ¿Sí? Otro caso acá que me tomé para mostrarles. Si les llega un Audi A8, 8 velocidades. Oh, carajo. ¿Cuál será el aceite de esta de 8 velocidades? En modelos que puede ser del Q7 o Q8, en este caso con turbocompresor del 2019 al 2020, cumpliendo esta norma de la transmisión. Observe que es el ATF 1800. En las transmisiones automáticas de un Audi RS3, que es otro tipo de carro especial, observe que ya va, es otro, el 8100. Y en esta que uno diría, uy, caramba, un RS6, que es un carro tan sofisticado, podría tener uno de los dos. No, es una de 5 velocidades y lleva un top tech ATF 1200. Vean lo genial que es ese trabajo en ese tipo de cajas. Y les voy a dar aquí un tipcito. Primero, ¿dónde buscar qué caja será la que tiene mi vehículo? Pues lo puedo hacer a través del manual del propietario o en la gran mayoría de vehículos, si todavía sigue esas etiquetas buenas en el baúl, en el maletero, lleva una identificación en donde está la rueda de repuesto. Ahí los códigos de transmisión generalmente se encuentran en la misma fila que el código del motor, entonces ustedes lo encuentran aquí. Entonces, esta es una posibilidad de encontrar dónde está el número de la transmisión, ¿sí? Para poder ver qué aceite puede hacer, o en el manual del fabricante siempre ahí me dice en donde está el folleto de mantenimiento o el comprobante de garantía, le indica los códigos de transmisión para que ustedes lo tengan y sepan qué aceite le van a colocar. Esto es bien importante porque uno no puede fallar en estas cajas de velocidad. Bueno, pongámosle de pronto no, de pronto ese de pronto avería una caja de velocidades de ese tipo y la caja de velocidades en la gran mayoría de los casos puede valer incluso mucho más de lo que puede valer el automóvil. Entonces,
con las cajas de velocidades no se juega, hay que ser muy exacto, muy certero, muy exigente de, señor, indíqueme qué vehículo es, qué modelo es, qué cilindrada tiene, porque si ustedes vieron allá en lo que veíamos de Audi, en una misma cilindrada podía tener 3 o 4 tipos de cajas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cilindrada? Y ahí comienza uno a conectar cuál es el correspondiente de acuerdo al modelo, de acuerdo al vehículo y de acuerdo a la caja que tenga puesta. Ahora, veamos las famosas transmisiones variables o variables continuas. Como les dije, no me voy a detener a hablar sobre el tema de cómo trabajan ni nada, sino hablar directamente del tema de lo que es la normatividad. Y para estos aceites, pues sí, pues que tienen aquí el sistema de que trabajan con una polea variable que le va indicando menos velocidad o más velocidad, pues dependiendo si se crece aquí o se disminuye acá, aumenta el torque, si se disminuye acá y aumenta aquí, entonces lo que hace es aumentar la velocidad. Y en ese tipo de transmisiones, el aceite que debe tener, mira, ahí estoy mostrándoles cómo trabaja, ¿sí? En ese tipo de transmisiones no hay variación en las velocidades. Ahí usted no encuentra primera, segunda, tercera. No, es un tema muy curioso porque usted prácticamente tiene 1000 tipos de variación de transmisión de acuerdo a donde esté la cinta trabajando. Y para ese tipo de cajas que las equipan los Volkswagen, las Hyundai, actualmente Mercedes-Benz, entonces observen que el TopTech ATF 1400 es la solución perfecta para todo lo que sea Hyundai, Ford, Audi, incluso en las actuales clase A y clase B de Mercedes, donde tienen cambio multitronic, ahí también el ATF 1400 funciona. Entonces ténganlo en cuenta porque es algo bien interesante. Ahora, en ese ATF 1400, observen la multiplicidad de normas que cumplen para todo tipo de carros: Dodge, Ford, General Motors, Saturn, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen. Esto es infinito, señores. Entonces tengan en cuenta que este es otro aceite que les puede servir para la gran mayoría de vehículos que están equipando CVTs. Y observe que el CVT ha estado cobrando mucha vigencia y muchos, pero muchos de los vehículos actuales están trabajando o con cajas automatizadas o con CVT. Entonces, esto aquí tienen para vender de este tipo de productos infinitamente. Ahora, vean algo que es acerca de las nuevas homologaciones. Siempre están cambiando, siempre están mejorando. En lo que es el tema de ASEA, ¿sí? Para guiar a los fabricantes, en el caso de qué normas nuevas han cumplido, ahí llegó, ¿se acuerda que hablábamos en automóviles de las normas americanas, las normas europeas, que la norma americana era API, que la CEA era la europea, pero también hablábamos de las normas de los fabricantes de vehículos? Aquí se cumple el mismo cuento, ustedes lo han visto. Está Mercedes, está Audi, está Volkswagen, está Hyundai, está Kia, montando cada una sus normas propias de fábrica. Pero muy curiosamente, por favor, en Mercedes-Benz hasta el momento lleva 25 homologaciones de ATF, donde empiezan con 236. 236.1, 236.2, 2.36.25, punto 17, y cada cual tiene un tema para una caja en cuestión. En el tema de engranajes hipoides, hay 21 homologaciones de aceites y empiezan con la Mercedes-Benz 235, no 236. Entonces, 235.1, 235.0, 235.15, 235.10. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta al momento de verificarlo. Y esto lo mejor que pueden hacer es verificar el carro en el catálogo de Liquimoli, de buscador de Liquimoli, y mirar qué norma, y no quedarse en que, es una norma 236. No, 236, ¿qué? ¿Sí? Porque es bien interesante. Y en Volkswagen ni se diga. Homologaciones por doquier y cada vez subiendo más. La G052, la G055, 00521, 522, 523, 517, la G060, en el caso de ATFs con homologaciones de G052, 55. Bueno, esto es, mire, han estado aumentando muchísimo, pero muchísimo.
Pues tengan en cuenta esto, por favor. Esto es todo lo que tengo que comentarles a ustedes acerca de las homologaciones en los cajas de velocidades y en los vehículos que son automatizados, con transmisiones mecánicas, con transmisiones automáticas, con transmisiones CVT. Nuevamente, gracias por asistir a esta charla y les deseo un buen día.